Ya tenemos definidas las semifinales de este Open de Australia 2023. Por un lado, Khachanov con Tsitsipas. Y en este vídeo lo que vamos es a adentrarnos en la previa del que nosotros pensamos que es el partido más interesante ahí con Novak Djokovic a tope. Seguimos este Novak Djokovic contra Tommy Paul, la sorpresa del torneo. Porque Khachanov todavía alguno lo podría poner, entre comillas, aunque iba por el lado de Nadal y Medvedev. Pero la gran sorpresa, Tommy Paul en estas semifinales. ¿Podrá el norteamericano Magic hacer daño a Djokovic? Vamos a analizarlo aquí, ¿no? Sí, a priori pues parece complicado, ¿no? Desde luego, pero lo mejor para él es que no tiene absolutamente nada que perder y que por lo menos sí que la rueda de prensa previa ha mostrado esa ambición, ¿no? De decir, oye, pues prefiero enfrentarme a Djokovic antes que a Rublev porque es una oportunidad única, porque me voy a enfrentar al mejor de todos en esta pista. Y oye, ¿por qué no, no? Si me voy a meter en la final, que sea lo grande. Eso es lo que piensa Tommy Paul. Ahora, ¿será suficiente para ganarle a Nole? Esa es la pregunta que igual pues cuesta imaginar, ¿no? Difícil imaginarnos a Djokovic perder contra un Tommy Paul que yo creo que engloba ciertos aspectos de tenis. Si mezclamos a de Miñaur con Rublev, puede ser más o menos del estilo, Un ¿no? híbrido, ¿no? Un híbrido Sí, entre esos dos rivales, sí. sí, del estilo, o sea, bastante del estilo. Ya por estilo, se te hace difícil pensar en que ese tipo de tenis le puede hacer daño a un Djokovic si está al 100% y viendo cómo viene Djokovic, porque si nos vamos a los partidos del serbio, los últimos encuentros, mira, empezó 6-3, 6-4, 6-0 contra Baena. El único set que viene en el torneo es contra precisamente Kwako, que es el rival de menos ranking, pero ya contra Dimitrov, que sí que es verdad que tuvo ciertas molestias, pero a partir de ahí, fijaos cómo vuela. 6-2, 6-1, 6-2 a de Miñaur, 6-1, 6-2, 6-4 a Rublev. Es que 14 juegos en los dos partidos contra el 22 y el cabeza de serie número 5 te dice que Djokovic a estas alturas de torneo está pero intratable, ¿no? Ha entrado en ese modo zen, ¿no? Del que muchas veces hablamos y en el que parece no mostrar debilidad y además va jugando incluso con esa sensación de que tiene que acortar los puntos aún más y de que tiene que ser aún más ofensivo porque no quiere que los partidos se le hagan largos, ¿no? Por las molestias que arrastra en la pierna izquierda. Y si Djokovic no estuviese fino sería un problema, pero como está sintiendo la derecha como nunca, como su servicio está funcionando a las mil maravillas y como sus rivales tampoco le son capaces de desbordarle desde el fondo de la pista, es un Djokovic que parece jugar en piloto automático, ¿no? Y sobre todo, José, tú mencionabas esos tres partidos, analizando un poco el camino de Djokovic hasta aquí. Contra Dimitrov es el partido en el que quizás puede sentir más las molestias. El búlgaro le aprieta las tuercas, le aprieta los tornillos, pero no lo remata. Lo tiene, pero no lo remata. Mentalmente no está a la altura de lo que Djokovic pide en un duelo así. Y luego contra de Miñairo y Rublev vimos más o menos los mismos patrones. Un Djokovic dominando con la derecha, que le plantea un tenis que acaba, digamos, por echar un poco atrás tanto a Andrei como a Alex y del que no terminan de recuperarse a nivel mental en ningún momento del partido. Si a eso le sumas que, por ejemplo, contra Rublev, 80% de puntos ganados con el primer saque, el porcentaje de puntos ganados con el primer saque de Djokovic es una absoluta bestialidad, pues difícil, ¿no? Difícil imaginar además contra un Tommy Paul que, como tú dices, es un híbrido. Juega bien, tiene todos los golpes, busca abrir toda la pista y quizás plantea intercambios un poquito más largos a Djokovic, pero parece lejos de la potencia de tiro que se necesita para a lo mejor jugarle de tú a tú. Complicado. Vamos a analizar un poco cómo ha sido el torneo de Tommy Paul. Ahora hablaremos un poquito más de él. Es su cuarta participación en el Open de Australia. Siempre máximo que había llegado era la tercera ronda. Fijaos el salto que pega. Bueno, en primera ronda la verdad es que vence a un Struff que siempre es complicado. Struff, el alemán, en 3 mangas. Davidovich, el partido más duro que ha tenido, a 5 mangas. Fijaos Sí. lo que le costó ganar al español. Y a partir de ahí, muy buen nivel. Brooksby, que venía jugando bien, y siempre es incómodo, fijaos, muy fácil, de los partidos más Sí. fáciles junto al de Struff. Bautista, aquel partido, ¿no? Que vimos aquí también en directo, con un Bautista un poco cansado al final, rompió justo cuando podía haber ido al tiebreak, así que se llevó esa victoria en 4 mangas. Y contra Ben Shelton esta pasada madrugada, un partido que estuvo también en ciertas fases apretadillo. Ha ido como sacando los partidos más o menos bien y, oye, rompiendo barreras, su primera semifinal de Grand Slam. ¿Tú crees que le puede pesar la presión al norteamericano, teniendo en cuenta ya no solo las rondas, sino también el rival que va a tener enfrente? Sí, es un escenario en el que normalmente te va a pesar esto, ¿no? Y no sería la primera vez. Al fin y al cabo hay que recordar que Tommy Paul está siendo un poquito primerizo en todas estas instancias. Jamás había llegado a la segunda semana de un Grand Slam. Es verdad que venía tocando la puerta últimamente, se había acercado. En el US Open llevó al finalista Casper Ruud a 5 mangas en posiblemente el partido más apretado del noruego hasta llegar a la final contra Alcaraz.
y ha acumulado muy buenas victorias, ¿no? En los últimos tiempos le ganó Nadal también en París-Bercy y es un jugador que, oye, ha aprovechado la oportunidad que tenía. Pero, José, el problema quizás para Tommy Paul es el currículum que tiene Djokovic en esta instancia y contra jugadores en una misma situación que él. Vamos a recordar, Karatsev, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Sí, sí, sí. año 2021 o 2020, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero Karatsev llegaba a una situación similar, era la gran sorpresa del torneo, venía jugando muy, muy bien y le mete una auténtica paliza. Lucas Puig, año 2019, situación prácticamente igual, la gran sorpresa del torneo, le toca a Djokovic en semifinales y Djokovic es una auténtica trituradora contra un tipo que jamás había llegado a esa instancia en Grand Slam. Ya decimos, no es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda ni mucho menos y quizás Tommy Paul tenga el problema, ¿no? De que pueda correr la misma fortuna que corrieron pues jugadores como Karatsev o Puig que estaban en una situación idéntica a la que se le presenta ahora al estadounidense. Tommy Paul ha tenido un 2022 muy bueno, creo que fue el mejor año de su carrera, Sí, donde de pegó sobra. el gran salto. El problema que ha tenido Tommy Paul es algo que ya lo ha tenido siempre a lo largo de toda su carrera, desde sus inicios, que explotó bastante joven junto con Taylor Fritz. Recuerdo que eran los dos que recibieron mucha atención en su época de inicio, antes de cumplir incluso los 20 años. Siempre le ha faltado una consistencia, ¿no? Digamos que es un jugador que ha sido de picos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, a pesar de ese gran año que ha tenido, eh, ha llegado a cuartos de final en 10 torneos el año pasado, pero luego tiene otras derrotas en su partido inaugural en 6 veces en 2022, ¿no? Tiene un récord de 16-3 con tenistas de ranking, digamos, peor que el suyo, pero ya luego cuando enfrenta a rivales top es el problema. ¿Por qué? Porque de esas 10 semifinales, perdón, de esas 10 cuartos de final que jugó el año pasado, solamente ganó un partido. Eso te dice que cuando ya llega a esas rondas, ¿no? De las rondas más importantes, ahí es donde le está costando. Es verdad que tiene victorias contra Nadal, contra Alcaraz. O sea, tiene victorias muy buenas en los últimos 4 o 5 meses. Y le llega, yo creo, el mayor examen, el mayor bicho, ¿no? Novak Djokovic, unas semifinales en un torneo, como decimos, en una ronda que a él le ha costado últimamente, la más difícil. Para mí se me antoja muy difícil que Tommy Paul, aparte por el tenis que tiene, que le pueda hacer daño a un Djokovic que está muy fino ahora mismo, a día de hoy. Sí, te lo compro completamente, absolutamente todo. Y porque al final es el partido más importante de su carrera en el escenario menos ideal posible. ¿A qué se puede aferrar Tommy Paul? Primero a que meta muchísimos primeros, a que sea agresivo en el golpe de continuación del primero y luego por ahí, ¿no? Quizás llevar su juego al saque a buen puerto, evitar lo que le ha pasado a Rublev y de Miñaur, que es que muy temprano, evitar un inicio lento, José. Es que, fíjate, tanto Rublev como de Miñaur concedieron breaks justo en el primer, segundo juego. Y ya eso es que a nivel mental, a ti te echa para atrás porque te dice, ostras, es que desde el minuto uno este tío me está metiendo presión, este tío me va a meter una paliza. Y a Djokovic lo que hace es decir, mira, oye, no estoy al 100% físicamente, pero es que estoy jugando tan bien que veo que desde el inicio a estos tíos les voy a ganar fácil. Tiene un efecto devastador, ¿no? Entonces, quizás lo primero, evitar una mala salida por parte de Tommy Paul, llevar el partido más o menos igualado, sacar como nunca lo ha hecho. Y bueno, al resto, pues intentar mover la pista, ¿no? Como él suele hacer, jugar su tenis, intentar mover a Djokovic de lado a lado. Me gustaría que se atreviera quizás con alguna dejada, con subir a la red, con intentar llevar a Djokovic hacia adelante, algo que de Miñaur y Rublev no hicieron. Y bueno, intentar explotar, ¿no? Hay un poco la movilidad de Djokovic, que sí está bien, lo normal es que esa táctica tampoco te sirva para nada, pero oye, ya que ves que Djokovic llega un poquito medio herido, buscar algo diferente, ¿no? No meterte en el cuerpo a cuerpo desde el fondo de la pista, que es a lo que se han dedicado Rublev y de Miñaur sin éxito. Tommy Paul creo que tiene un poquito más de mano que tanto Alex como Andrei, creo que tiene más capacidad para variar el juego. Quizás por ahí pasen sus posibilidades de arañarle un poquito eso. Pero bueno, José, al final, si tú mentalmente no te lo crees, todo esto, toda la táctica, pues se viene un poco abajo. Y lo primero para Tommy Paul es creérselo y no amilanarse ante un escenario ante el que realmente es difícil, ¿no? No Ujú. sentirte por lo menos con presión o con nervios por primera vez. Y aquí les recuerdo este partido que jugó contra Carlos Alcaraz ahora no recuerdo si fue Cincinnati o Canadá, siempre me lío. En En Canadá, sí. Canadá, pues precisamente le atacó muchísimo los segundos servicios. Es algo que es clave ante Novak Djokovic. Lo hemos comentado Totalmente. en directo. A Djokovic tú no le puedes hacer daño si no le atacas los segundos servicios. Te va a dar, no sé, 15 segundos servicios por set, pues ahí es donde le tienes que atacar. Y ahí Tommy Paul lo hizo muy bien contra Alcaraz. Y incluso, Muy buena. incluso contra el propio Nadal En en París. París. O sea, lo hizo muy bien. Le atacó mucho por ahí a los dos, sabiendo que con el segundo servicio quizás
tengan el punto más débil. Pues quizás Djokovic lo mismo, ¿no? El tenis lo tiene, como tú dices, también sabe hacer esa dejadita, esa cortadita, romper el ritmo. Eso es lo que tienes que hacer a Djokovic. A Djokovic lo tienes que sacar de su zona de confort. Hacer algo diferente, hacer algo Si no diferente. estás perdido. Mira, de Miñaur le jugó del fondo, lo mató. Rublev quiso Palo, jugársela a palo, no le fuera. entraba y cuando quiso intercambio, tampoco. Necesitas hacer cosas diferentes. Lo podrá hacer Paul y ya no solo si lo podrá hacer, lo podrá hacer durante 4 o 5 horas, que es Esa es una gran pregunta. la gran pregunta. Pues veremos. De momento, como decimos, muy favorito Novak Djokovic, que está finísimo a estas alturas, sintiendo muy bien ahora mismo el ritmo de bola y muy cómodo en este Open de Australia. Déjanos en comentarios vuestro porcentaje en este partido. Novak Djokovic contra Tommy Paul este viernes 9 o 9:30 de la mañana en España. Amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos seguimos viendo aquí en el canal Magic. Un abrazo. Hasta la próxima, José. Nos vemos el viernes con esos partidazos. Adiós.